Los apoyos a la campaña de Manuel Cloutier fueron innumerables, desde los más institucionales del Partido Acción Nacional, traducidos en impresión de carteles y volantes, artículos promocionales, hasta los más directos a través del excelente equipo del comité de campaña que se fue formando con los meses. Todo ello con una sola meta: llevar al Maquío a la presidencia de la República. Con la totalidad de los estados de la República cubiertos en su campaña, el ingeniero Manuel Cloutier del Rincón terminó su campaña con la gigantesca concentración en el Zócalo de la Ciudad de México. Paralelamente a su gira, un gran equipo de panistas se preparaban para llegar al día de las elecciones con una fuerte estructura de información que permitiera conocer los resultados y anomalías a tiempo. Y así llegó el miércoles 6 de julio de 1988. Acción Nacional había organizado 11 centros de información y un equipo que iba sistematizando los reportes. Los primeros datos fueron alentadores. En la extrañamente quieta Ciudad de México y el interior, la gente estaba acudiendo a las casillas. Pero entre 10 y 11 de la mañana, el panorama comenzó a cambiar. En Guanajuato, en los distritos segundo, tercero y onceavo, los mismos electores habían comprobado el relleno de urnas en muchas casillas. En algunas, los funcionarios habían huido y la gente abrió las urnas encontrándolas repletas de boletas cruzadas por el PRI. Expulsión en ocasiones a golpes de representantes del PAN. Presiones sobre votantes. Utilización de maestros, burócratas, sindicalizados, policías y fuerzas armadas para votar en varias casillas. Casillas embarazadas, madrugadoras, cambiadas de sitio, canceladas, escondidas, cerradas de repente porque en un rato se habían acabado las boletas. Documentación incompleta. A media tarde del 6 de julio, el mismo día de las elecciones, los candidatos de la oposición y el pueblo de México se dieron cuenta de que las promesas de limpieza electoral en la elección presidencial habían sido solo eso, promesas. A pesar de que en los meses anteriores a los comicios se habían detectado una gran cantidad de irregularidades, las expectativas en el día de la elección fueron rebasadas y el fraude electoral se dio en forma mayúscula. Tan increíble fue el grado de cinismo en las maniobras fraudulentas que en la misma tarde del 6 de julio, 3 candidatos presidenciales de oposición, doña Rosario Ibarra de Piedra, Cuauhtémoc Cárdenas y el ingeniero Cloutier, se dieron cita en la Secretaría de Gobernación para hacer al entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, un llamado a la legalidad en una actitud sin precedentes en la historia de México. Vivamos estos momentos cruciales. Nada electoral que acaba de concluir ha representado un despertar cívico del pueblo de México. Ha sido evidente la voluntad ciudadana para establecer un régimen democrático y abolir el autoritarismo imperante. La respuesta del gobierno y de los agentes del partido oficial ha sido contraria a esta abrumadora demanda ciudadana. Además de las numerosas violaciones a la legalidad constitucional, algunas sumamente graves que se habían venido cometiendo y denunciando a lo largo del proceso electoral, hoy se ha puesto en evidencia la determinación del grupo gobernante de consumar una imposición a despecho de la voluntad popular. Formulamos un apremiante llamado al gobierno de la República para que repare de inmediato estas desviaciones y haga respetar la voluntad ciudadana. Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel J. Cloutier, Rosario Ibarra.
Lo que sucedió los días posteriores al del 6 de julio fue una guerra de información. Mientras los voceros del sistema hablaban de triunfos contundentes e inobjetables, en el partido Acción Nacional se sucedieron una serie de contactos con la prensa en donde se aportaron pruebas del fraude electoral. Se le recordó del compromiso que existía de empezar a dar resultados parciales desde las 10 de la noche, según ellos mismos dijeron, se iban a empezar a dar los resultados. Él nos dijo que se había pues tronado la computadora, que se había descompuesto la computadora y que por eso no podían dar los datos aquellos. Los hechos pues no son hechos aislados, no son aislados. El carrusel que se hizo de estar metiendo votos por grupos volantes que andaban o en combis o en taxis, en todos estados enteros. Entonces, la denuncia de los hechos está debidamente fundamentados en las protestas que hemos presentado en los propios lugares de los hechos, y que no venga el señor Bartlett a decir mentiras, porque yo llamo mentiroso al señor secretario de Gobernación cuando dijo él que no había dado cabida ni había recibido nuestra denuncia y de llamada a la legalidad. Consideramos que las declaraciones del licenciado Salinas de Gortari son totalmente irresponsables al haberse autonombrado a sí mismo como candidato ganador sin haber dado cifra alguna, e inclusive a esto quiero llamar la atención a ustedes. El director de la Comisión Federal Electoral, el doctor Newman, había prometido empezar a dar datos desde el día siguiente de la elección, el mismo día de la elección en la noche. No se ha dado un solo dato por la Comisión Estatal Electoral y entró en receso o no sé qué es lo que le quieran llamar, pero la verdad es que lo único que han dado son unos datos muy preliminares en 1000 y pico de casillas, y entonces nosotros en mi partido hemos decidido no dar cifras porque creemos que lo que está haciendo en este momento el gobierno y la Comisión Federal Electoral es esperando para ver cómo logra maquillar las cifras finales en función de lo que vayamos diciendo cada quien y cada uno de nosotros.